Ya casi llegamos a la reunión. Pues hay que darle porque ya casi llegamos. Buenas noches, Dios les bendiga. Quiero aprovechar para compartir un mensaje. Y es un mensaje que todos tienen que escuchar. Y no solo es aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, sino en todo el mundo. Porque Cristo dejó como mandamiento predicar el Evangelio. Y ese mandamiento viene en Marcos 16:15 y dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero cuando dice id es ve, pero no solamente le habla a una persona. Cuando dice ve y predica el Evangelio, le está hablando a la iglesia. Y de hecho la iglesia es toda persona que cree en Cristo. En todo el mundo hay creyentes y el mensaje del Evangelio se está predicando pues en todo el mundo, que es algo muy importante que se debe predicar. ¿Por qué? Porque de hecho la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué el Evangelio? Bueno, el Evangelio, la palabra el significado de la palabra Evangelio es buena noticia o buena nueva. Y esta buena noticia es que Cristo vino a este mundo a morir por pecadores. Y de hecho este que está aquí delante de ti hablando es un pecador. Y todos hemos pecado. De hecho en el mundo no hay ni una persona que pueda decir yo no he pecado. Nadie. Aún los apóstoles que seguían a Cristo, Él los escogió. Son pecadores. Todos hemos pecado. Probablemente de diferentes maneras, o alguna persona puede decir yo no he pecado. Pero esa persona que dice yo no he pecado, él mismo dentro de sí tiene una conciencia. Y esa conciencia que Dios le dio, le dice, tú sabes que eres un mentiroso, porque sabes que sí has pecado. Y esa conciencia es la que Dios está usando para advertirnos que al lugar que vamos y que merecemos justamente es el infierno. Por ejemplo, si una persona asesina a tu hijo, o a tu esposa, o a tu madre, le darías un beso y le dijeras, ven a mi casa, duérmete, yo te voy a dar de comer y te voy a tratar muy bien. Y hicieras eso con una persona que asesinó a tu mamá o papá, o alguien que amas mucho, yo creo que no. ¿Sabes algo? Nosotros somos culpables de haber matado al Hijo de Dios. Y Él murió por pecadores, dice la Biblia. ¿Qué crees que Dios hará con aquellas personas que mataron a su hijo? La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tú eres culpable del asesinato del Hijo de Dios y yo. ¿Sabes qué hará Dios con toda persona que muera sin Cristo? Por la eternidad, esa persona estará en el infierno, recibiendo y sintiendo la ira de un Dios que es triplemente santo, justo, todopoderoso y que aborrece el pecado con todo su ser. Lo aborrece tanto, así como te da asco el comer un trozo de carne podrida, engusanada, bueno, a Dios le da asco el pecado. Ese pecado que yo tengo y tú tienes, a Dios le da asco, Él lo aborrece, tanto que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y a lo mejor algunas personas podrán decir, pues yo sé que voy a morir. Es algo que tiene que pasar con todos. Pero no solo se refiere a eso, se refiere a la muerte eterna, es decir, morir sin poder morir. Se escucha como una contradicción. Pero estando en el infierno, aún el que esté ahí querrá morir, pero no podrá morir. Porque Dios nos hizo, dice la Biblia, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es eterno. Y la Biblia dice que el que muera sin Cristo va a pasar una eternidad de sufrimiento eterno. Y aquel que muera en Cristo va a ir a la vida eterna. No porque esa persona se haya portado bien. Yo no voy a ir al cielo porque predique el Evangelio en las calles, o porque tenga mucho conocimiento de la Biblia, o porque haga buenas obras. Nada de eso sirve. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos sucios delante de Dios. Es como basura. No sé si alguien aquí se imagina o cree que haciendo buenas obras, por eso va a ir al cielo. La Biblia dice que no. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea mucho. Todos podemos hacer buenas obras, pero esas buenas obras no nos van a salvar. Si
es verdad que somos salvos por obras no son obras nuestras, sino es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, en la cruz del Calvario, Cristo fue acusado y culpado y señalado y condenado por cada uno de tus pecados como si Él los hubiera cometido. Todos nosotros pecamos, ¿no? Hicimos cosas terribles. Imagínate lo peor. En Estados Unidos les ponen inyección letal o silla eléctrica. Imagínate que tú y yo estamos condenados en el corredor de la muerte y alguien llega y dice, yo sé que tú mereces la muerte y de hecho vas para allá, pero yo voy a morir en tu lugar. Yo creo que hasta que no estemos en esa situación sabremos valorar lo que significa eso. ¿Sabes algo? Probablemente no lo vemos, pero estamos en ese corredor de la muerte. Cuando mueras, si mueres sin Cristo, irás directamente al infierno, porque el único que salva de esa condenación eterna es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. La palabra de Dios dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el dador, el autor y el consumador de la fe. Él la da y Él la absorbe. Entonces, nosotros no podemos hacer nada en absoluto para merecer el cielo. Nada. Porque todo lo hizo Dios, de principio a fin. Él da la fe y Él mismo, dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Nosotros no ponemos nada. Si uno dice, bueno, yo creo en Dios y yo decidí seguir a Cristo, tú no puedes decidir nada. El que te pone el querer, seguir a Cristo, seguir a Dios, creer en Dios, es Dios mismo. Porque según la Biblia dice que el que no está con Cristo ni en Cristo está muerto. Y no sé, pero yo he ido al panteón y un muerto no respira, no escucha, no ve. Le hablas y no se va a levantar. Lo puedes abofetear y te lo aseguro que no te va a responder. Y todo aquel que no cree en Cristo, no está en Cristo, solamente pertenece a una religión. Pero sinceramente no cree en Cristo, está muerto. Dice Cristo que está muerto en sus pecados, en sus delitos. Y no te digo esto porque tú seas más pecador que yo, no. Yo soy pecador, merezco el infierno, pero esto se tiene que predicar porque a través del Evangelio el pecador va a ir a Cristo y será salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos quebrantado toda la ley de Dios, todos los mandamientos. Y solamente sabemos de 10 mandamientos que nos han enseñado en la iglesia. Pero sinceramente no solamente son 10. En la Biblia vas a encontrar 615 mandamientos. Más o menos. No estoy muy seguro, pero es 600 y algo más. Pero los hemos quebrantado todos. De hecho, si Dios nos juzgara con uno solo, somos culpables de haber quebrantado todos, porque la Biblia dice que el que cumpla todos los mandamientos, pero con que quebrante uno, se hace culpable de haber quebrantado toda la ley. Y a lo mejor algunos dicen, pero yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador. Pecador, aquel que viola, mata, secuestra, hace pecados horribles. Para Dios el pecado, aún el mentir, que algunos lo llaman mentira blanca, para Él es horrible, terrible, y el que miente merece el infierno. No solamente aquel que es un asesino o sicario o narcotraficante, él sí, él no tiene perdón de Dios. No, él tiene perdón de Dios por medio de Cristo también. El peor pecador que tengas en tu mente, que tú digas, no, él no va a ser salvo, Dios no lo va a salvar, porque Dios es amor y es justo. Dios es justo. Tan justo que mató a su hijo para demostrar que Él es justo. Ni una persona va al cielo solo porque Dios es bueno y se le antojó mandarla al cielo. Toda persona que va al cielo es porque según Juan 14:6 Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie es nadie. Y la Biblia dice que Cristo no vino por justos, por aquellos que se creen buenos o se sienten buenos, sino por pecadores, por el peor pecador. Y Él vino por pecadores, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Si hubiera alguien aquí que dice, pues yo no soy malo, eso es mentira. Y hay un mandamiento que dice, no mentirás. Así que, no solo con ese pecado que cometiste de mentira, sino con todo lo que has cometido en el transcurso que tienes de vida,
estamos condenados justamente a la cárcel de Dios, que es el infierno. Pero de esta manera Dios mostró su amor, dando a su Hijo, según Romanos 5:8, y según Juan capítulo 3:16 en adelante, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya era, dice ya era, tiempo pasado, ya era condenado. Entonces, yo no vengo aquí a forzarte, ¿no?, a que creas. Esto se tiene que hacer. Yo sé que a muchos de aquí que van aquí no les gusta, porque es como todo, ¿no? Hay personas que les gusta tomar cerveza, hay personas que no les gusta. Algo es una explicación sencilla, pero es como todo, ¿no? Según la Biblia dice que están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. O sea, yo sé que no a todos les va a gustar, pero eso se tiene que predicar, porque el que va a obrar en el corazón del peor pecador va a ser el Espíritu Santo. El que te va a hacer recapacitar, el que da vida, es Dios mismo. Entonces, según la Biblia dice que Cristo descendió del cielo, dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, jamás cometió pecado, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Porque Él es el sustituto. Estaba muriendo por pecadores. Después de haber sido castigado, azotado, aplastado, recibiendo la ira que tú y yo merecíamos recibir de parte de Dios, fue a la cruz del Calvario, y estando en el madero, Él clamó al Padre, a Dios, y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido del arameo es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero Él estaba gritando. Dice, hay estudiosos de la Biblia que sus gritos eran como el relinchido de un caballo cuando lo están marcando con un metal rojo, al rojo vivo. No sé qué venga a tu mente, pero solamente imagínate un metal al rojo vivo en tu espalda. Bueno, Él gritó como un caballo cuando es marcado. Sus gritos eran terribles, espantosos. No fue cualquier dolor, era la ira de Dios cayendo sobre Cristo por amor a ti y a mí. ¿Y sabes algo? No te digo esto para que le tengas lástima. Realmente, Cristo no necesita nuestra lástima. No lo necesita. Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa y el Omega. Él es el Rey de Reyes, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Tú respiras y yo, ves, puedes abrazar a tu bebé, nietos, hijos, sobrinos, primos, hermanos, a toda tu familia, solamente porque Dios no nos ha dado lo que verdaderamente merecemos. Puedes hacer todo eso por misericordia de Dios. No hemos recibido lo que merecemos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Yo veo que estás vivo. Yo estoy vivo. Si la paga del pecado es muerte, ¿por qué aún sigues vivo? Bueno, porque Cristo murió tu muerte, mi muerte. Si eres pecador, ¿por qué aún sigues respirando y viviendo como si fueras una buena persona? Porque Cristo vivió la vida que tú no puedes vivir, ni yo tampoco. Él hizo todo, Él cumplió con lo que nosotros debíamos hacer para ser salvos. Pero es imposible que tú y yo nos portemos bien. Es imposible. Y si hubiera alguien que dice, bueno, yo sí me esfuerzo por portarme bien. Por más que nos esforcemos, pecas con mente, ojos, palabras. Pecamos de muchas maneras. Y continuaremos pecando hasta el día de nuestra muerte, pero Cristo cumplió la ley y pagó tu pecado para que tú puedas entrar a la vida eterna a través de Él. Después de haber dicho, ¿por qué me has desamparado?, dijo, consumado es. Y con esto Él estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Él entregó su espíritu, Él decidió cuándo morir. Murió, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Y creo que algunos saben, esto es histórico, aún en los libros ateos. He leído algunos libros y mencionan a Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, Cristo resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos
ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios, a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo. La Biblia dice que ese gran sacerdote es Él, Cristo. Él es el que está ante el trono celestial, ante el trono de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, debes de creer, no dudar, aunque tú eres pecador igual que yo. No debes de dudar que si has creído en Cristo, no importa los pecados que hayas hecho. Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de esos pecados. ¿Sabes de qué manera te darás cuenta si verdaderamente has creído? En que ya no cometerás esos pecados, ya no los practicarás, porque la misma palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Todo aquel que está en Cristo nace de nuevo. Es una nueva criatura en Cristo y no es la misma persona. No somos perfectos, continuamos pecando, pero ya tus pecados, tus faltas, ya te van a incomodar. Ahí es cuando te vas a dar cuenta que realmente has creído en Cristo. De esa manera te darás cuenta. Pon tu confianza en Cristo, que Él es el único que te puede dar la vida eterna y salvarte de la condenación en el infierno. Dios te bendiga. Gracias. Había mucho tráfico. Huele bien rico a carne asada. Para los tacos de asada. Había muchísimo tráfico. Aquí por Camino Real, pues no había mucho. Estaba desahogado. Pero ya llegando acá a San Agustín, por ahí por donde está la iglesia, se empezó a atorar el tráfico. Yo quiero vivir para conocerte y quiero conocerte para anunciarte.